de lo primero que vamos a hablar nosotros es de la introducción a la neurociencia cognitiva. La neurociencia cognitiva es un campo de conocimiento bastante especializado que tiene que ver con la interpretación de los procesos cognitivos, como por ejemplo atención, memoria, concentración o percepción, desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro, pero siempre teniendo en cuenta las implicaciones de ese funcionamiento en cuanto a la creación de riqueza, en cuanto a la interacción entre seres humanos por fuera de los laboratorios donde se obtiene este conocimiento, en cuanto a cómo un ser humano aprende, cómo un ser humano interactúa con su familia y cómo el ser humano construye la civilización en la cual está viviendo. Este es el tema número 1, introducción a la neurociencia cognitiva. Desde el punto de vista un poco más histórico, por ejemplo, y general, es importante saber cómo la psicología ha conocido a las neurociencias. Entonces, dentro de la psicología, lo primero que ha ocurrido es una especie de crisis en el paradigma conductista radical. No en el paradigma conductista, digamos, más moderado. Eso es importante conocer, porque el conductismo radical, el que va a negar los estados internos, el que va a ser, entre comillas, antimentalista, el conductismo radical, el que simplemente va a afirmar que los seres humanos respondemos a estímulos del medio ambiente, ese tipo de conductismo es el que ha entrado en limitaciones y ha entrado en crisis. Y más adelante, las implicaciones filosóficas del conductismo radical también van a entrar en crisis a partir de la emergencia de la neurociencia. Entonces, lo primero que ha ocurrido en psicología es precisamente eso, es una crisis del conductismo radical, que ha sido acompañada esa crisis con la revolución cognitiva. La revolución cognitiva se ha iniciado principalmente en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, con psicólogos que han empezado a estudiar precisamente lo que conocemos ahora como procesos cognitivos superiores, pero que en ese momento no tenían tanta validez por el gran dominio que tenía el conductismo en las universidades americanas y sobre todo porque no habían instrumentos tal como hay ahora para poder medir, por ejemplo, spans atencionales, capacidad de concentración o sobre todo capacidad de almacenamiento como puede ser la memoria. De todas maneras, la revolución cognitiva, al iniciarse en la Universidad de Harvard, ha puesto en crisis el paradigma del conductismo radical y sobre todo ha introducido dentro de la psicología el término cognición, que hace referencia a la capacidad de las personas de procesar información que proviene del medio ambiente. Eso básicamente quiere decir que ante el mismo estímulo no todos vamos a emitir la misma conducta. Sumada a la revolución cognitiva, ha venido la invención de la cibernética. La cibernética en los años 60 y en los años 70 se dedicaba a estudiar las maneras de comunicación de los seres humanos y sobre todo la manera de interactuar de un ser humano con una máquina, entre comillas, inteligente. La invención de la cibernética ha sido crucial para que la psicología pueda conocer a la neurociencia, en el sentido de que si nosotros cuestionamos los paradigmas más generales de comunicación, si nosotros entendemos de que la comunicación es mucho más que el emisor, el mensaje y el receptor, si nosotros podemos entender que los receptores construimos nuestro mundo a partir de nuestras experiencias, a partir de nuestro conocimiento, entonces estamos cambiando las teorías de la comunicación y por lo tanto nos acercamos más como psicólogos a la neurociencia. Y un elemento también que nos ha permitido a nosotros como psicólogos recoger los descubrimientos de la neurociencia en los años 60 y en los años 70 ha sido un libro denominado Un estudio del pensamiento, el título traducido al español a partir de Brunner y el equipo que ha trabajado con Brunner, que evidentemente tiene bastantes influencias piagetianas. Este libro, que se llama El estudio del pensamiento, no tiene casi nada que ver con cómo las personas reaccionan o emiten comportamientos. Tiene que ver con cómo las personas procesamos, almacenamos y recuperamos información. Y por lo tanto, este tipo de bibliografía ha empezado a relacionar de manera científica distintas áreas del cerebro con distintas funciones cognitivas, alejándose ya básicamente del paradigma conductista radical. En este sentido, es que ahora mismo nosotros tenemos un gran campo de conocimiento que se llama la ciencia cognitiva.
La ciencia cognitiva no solamente tiene que ver con cómo los psicólogos nos podemos introducir al estudio de la depresión o de la ansiedad o del trastorno en sí mismo. La ciencia cognitiva está siendo aplicada en casi todas las disciplinas que tienen que ver con el estudio del ser humano, como por ejemplo economía o marketing incluso. Todas las personas que estudian el comportamiento de los seres humanos en distintas áreas de interacción necesitan ahora de la ciencia cognitiva. Eso significa que nosotros como psicólogos ya hemos ampliado nuestra manera de inserción laboral. Hemos ampliado nuestras áreas, ya no solamente son áreas sociales, educativas o clínicas, sino más bien en todas las áreas que la Asociación de Psicología Americana describe como áreas de trabajo real y trabajo sustentado científicamente del psicólogo. Algo que también nos ha acercado mucho a la neurociencia como psicólogos son los estudios de Chomsky sobre lingüística, en especial sobre cómo surge el lenguaje verbal en los seres humanos, que es un proceso bastante complejo, que tiene que ver con estructuras cerebrales que han evolucionado durante cientos de miles de años y que de alguna manera nos han posicionado en la punta de la cadena alimenticia, es decir, somos la especie dominante en el planeta y una evidencia de esa dominancia es que podemos emitir un lenguaje verbal complejo y ordenado. Entonces Chomsky también nos ha acercado a la neurociencia y también eso ha permitido que los psicólogos consideremos a las neurociencias como un campo interdisciplinario, multidisciplinario y sobre todo transdisciplinario. ¿A qué hace referencia la transdisciplinariedad? Hace referencia a la posibilidad del psicólogo de no solamente saber elementos específicos de su ciencia, que es la psicología, sino también adentrarse en el estudio de otras áreas del conocimiento que tienen que ver con el comportamiento de los seres humanos, de economía, por ejemplo, de antropología en especial y, por qué no, también de educación. Entonces, cuando tú te introduces al estudio de las neurociencias, entiendes de que el psicólogo no solamente debe interactuar con otros psicólogos de otras especialidades, o no solamente debe interactuar con profesionales de otras áreas, también debe ser un profesional transdisciplinario, en el sentido de empezar a conocer nociones básicas de sociología, de economía y en especial de educación, para que nosotros podamos entender de una manera integral el fenómeno del pensamiento humano basado en el estudio del cerebro. Y por último, digamos, en este desarrollo histórico, tú tienes un término bastante interesante que se llama tecnología de la cognición. La tecnología de la cognición hace referencia puntual a cómo los seres humanos, a partir de procesar información que proviene del medio ambiente, estamos creando una nueva cultura, estamos creando una nueva civilización, estamos creando distintas maneras de interactuar que antes no existían, estamos creando medios de transporte que antes no existían, y eso tiene que ver con un término que lo vas a ver más adelante en el curso, que se llama neurocultura. Entonces, la tecnología de la cognición tiene que ver con cómo tú, por ejemplo, estás pasando clases en este mismo instante a partir de un medio que antes no existía, pero que es producto de la capacidad de nuestro cerebro de procesar información y de crear a partir de ese procesamiento de la información. Además, para terminar este punto, la tecnología de la cognición no solamente está expresada a partir de nuevos medios de comunicación, a partir de nuevas jergas verbales, a partir de nuevas costumbres, sino también bien expresada a partir de nuevas maneras de entender el lugar del ser humano en el planeta Tierra, a partir de entender nuevas maneras de tolerancia, de integración y sobre todo a partir de darle el lugar a la psicología que corresponde como una ciencia que no solamente tiene que ver con el tratamiento de trastornos, sino también tiene que ver con el surgimiento de la civilización humana. Sin salud mental no puede existir civilización. Y eso es bien importante que nosotros como psicólogos podamos transmitir a la sociedad, porque nos posiciona como una de las profesiones más importantes que el ser humano ha creado en la historia de su conocimiento. Entonces, uno de los elementos más interesantes que tú puedes tener con respecto a la aplicación de las neurociencias en la vida, digamos, cotidiana de las personas, es la diferencia cerebral que te explico acá, justamente entre un cerebro saludable que tú tienes a la izquierda,
que ha sido de alguna manera criado con cierto tipo de paz en la familia, que ha pasado clases, digamos, en el colegio con cierto tipo de profesores más o menos inspiradores o profesores, entre comillas, más o menos buenos, que ha tenido, evidentemente, en especial en la calle, cierto tipo de seguridad y cierto tipo de paz con respecto al cerebro que tú ves a la derecha, a un cerebro que ha tenido experiencia muy directa con circuitos de violencia reproducidos y repetidos en la familia y en la escuela, que incluso ha sufrido violencia física, que aparte de haber sufrido violencia física, ha sufrido el tipo de violencia más fuerte que un cerebro puede sufrir, que es la negación directa de afecto, la negación de cariño, la privación de cariño es la violencia, el tipo de violencia más peligrosa que el cerebro puede recibir. En ese sentido, tú tienes en la diapositiva las distintas diferencias entre un cerebro saludable a la izquierda y un cerebro que ha sufrido este tipo de violencia a la derecha. Nota, por ejemplo, que hay cierta deficiencia en los lóbulos frontales que controlan sensaciones de satisfacción, que limitan el comportamiento y que nos hacen dar cuenta de los peligros. Nota también que hay cierta diferencia en los lóbulos temporales que tiene que ver con el procesamiento de sensaciones placenteras. Un cerebro que ha sufrido violencia no va a tener actividades que le proporcionen placer corporal, o si las va a tener van a ser demasiadas intensas y poco satisfactorias. Y sobre todo nota las diferentes áreas de activación al momento de ejercer tareas cognitivas demandantes. Nota que el cerebro saludable, y eso es un gran descubrimiento de la neurociencia, el cerebro saludable intenta activar la mayoría de los lóbulos cerebrales y sobre todo intenta tener un trabajo coordinado o intercoordinado en esos lóbulos cerebrales. Nota en el cerebro de una persona que ha sufrido cierto tipo de violencia que el cerebro también intenta activarse, pero esa activación va a estar circunscrita a solamente algunas áreas del cerebro y por lo tanto el trabajo cognitivo va a ser inferior. La capacidad de concentración, la capacidad de almacenamiento de información va a ser inferior. Y para concluir la explicación de esta diapositiva, uno de los elementos más importantes que debes tomar en cuenta se llama coeficiente intelectual. El hecho de que un cerebro que pueda, digamos, criar en un ambiente relativamente pacífico, en un ambiente donde cuenta con afecto y con estimulación, digamos, exigente para que el cerebro pueda desarrollarse, tiende a tener un coeficiente intelectual más alto que el cerebro que tú tienes a la derecha, que ha sufrido bastante violencia y sobre todo ha sufrido privación afectiva. El coeficiente intelectual ha vuelto con muchísima fuerza a partir de los estudios de un gran neurocientífico de apellido Pinker y de toda una línea que intenta reposicionar el coeficiente intelectual no solamente como un factor de medición de elementos de instrumentos psicológicos, sino también como un factor de riqueza de las naciones. Las naciones con un coeficiente intelectual más alto tienden a ser las más ricas. Las naciones con mayor cantidad de personas con un coeficiente intelectual por encima del 110 o del 115 o incluso del 105 van a ser naciones con mayor libertad económica y van a ser naciones más tolerantes en la interacción social. Para terminar, el tema número 1, podemos tener ciertos aspectos asociados. Podemos decir, por ejemplo, que las neurociencias han descubierto que la neuroplasticidad o la plasticidad neuronal pues comienza desde la etapa prenatal. Eso implica que una madre que está embarazada, si tiene una alimentación adecuada, si puede ser tratada sobre todo con muchísimo afecto y tiene una experiencia afectivamente saludable, emocionalmente positiva con respecto a su embarazo, puede estimular la plasticidad de su bebé desde incluso antes de que el niño nazca. Y esto es también bien importante saber como psicólogos, que la vida del ser humano no comienza con el nacimiento, con la fecundación, comienza con un elemento que se llama anticipaciones parentales, con cómo los varones y las mujeres, mucho antes de que tengamos familia biológicamente presente, digamos, en el mundo, hemos anticipado o hemos idealizado cómo será la experiencia de ser papá o cómo o qué cualidades quisiéramos que tengan nuestros hijos y nuestras hijas.
Si tú alguna vez has pensado sobre la experiencia de ser padre o madre, o qué cualidades quisieras, de una manera digamos un poco más concreta, qué cualidades quisieras que tengan tus hijos o tus hijas, el ciclo vital de tus hijos ya ha comenzado. Entonces, como psicólogos debemos entender de que la vida de las personas no comienza con el nacimiento ni con la fecundación, que son respuestas hasta incluso cuestionadas desde la biología. Y si continuamos con nuestro tema de introducción a las neurociencias, tenemos que el cerebro es capaz de reorganizarse y sobre todo es el único órgano del cuerpo humano de enseñarse a sí mismo, de aprender de sus errores y de reforzar los comportamientos que han sido exitosos en una experiencia previa. Esto es bastante importante porque eso significa que nuestro cerebro está programado para aprender y para evolucionar constantemente. Por lo tanto, debemos entender que nuestras características en este año, año 2017, nuestras características cerebrales son producto de todo un proceso evolutivo que ha debido durar por lo menos unos 5 millones de años, en los cuales el cerebro se ha reorganizado y ha podido adaptarse a las exigencias del entorno, pero no solamente para sobrevivir, sino también para crear riqueza y para poder elevar su calidad de vida. Y también, por último, es importante entender de que cuerpo y cerebro no aprenden de manera disgregada, dividida o separada. Cuerpo y cerebro son una unidad funcional total e integral. La neurociencia lo que ha hecho en términos filosóficos es de una vez enterrar y desterrar el dualismo cartesiano, aquel que separaba cuerpo de mente o cerebro de cuerpo. Entonces, tanto nuestro cuerpo como nuestro cerebro aprenden a partir de descubrir patrones y aprenden integrando información el uno con el otro. Esa es precisamente la definición de proceso cognitivo superior, la interacción de cuerpo y cerebro que nos permite aprender y adaptarnos al entorno. Prosiguiendo con este tema, es importante entender de que el cerebro aprende utilizando diferentes estilos. No todos los cerebros aprenden de la misma manera y aunque las personas utilicen el mismo estilo de aprendizaje, la capacidad de almacenamiento o la capacidad de recuperación de esa información también va a ser distinta. En este momento estamos aprendiendo a partir de la utilización de dos sentidos, el sentido de la vista y el sentido del oído. Pero eso no significa que sea la única manera de aprender y tampoco significa que sea la mejor manera de aprender. ¿Por qué? Porque en otros ámbitos del conocimiento las personas aprenden utilizando otros sentidos, el tacto, el gusto o distintas combinaciones de distintos sentidos también. La bibliografía sobre neurociencias afirma que nosotros tenemos 10 sentidos por lo menos y consecuentemente los seres humanos no vamos a aprender de la misma manera. ¿Eso a qué idea nos remite? Nos remite a la idea de que si una persona es buena en el colegio, si una persona tiene muy buenas notas en razonamiento lógico y digamos haciendo muy buenas ecuaciones en matemática o en física, pues por lo mismo va a tener un déficit en otras áreas de interacción, en otras áreas del conocimiento. Lo que pasa es que las teorías con respecto al aprendizaje no han tomado mucho en cuenta el funcionamiento del cerebro por una parte y por otra parte han estado circunscritas o limitadas a cómo las personas aprendemos en un contexto de aula. Y debemos aprender nosotros que si utilizamos la neurociencia para interactuar con las personas no solamente van a aprender en un contexto de aula. Por eso el cerebro, se afirma, que el cerebro aprende a partir de diferentes estilos. También es importante entender de que nuestro cerebro tiene distintas influencias para su desarrollo. Tiene influencias genéticas que tienen que ver con cómo nuestros antepasados particulares de nuestra familia se han adaptado y han hecho ejercicio físico o han intentado aprender y mejorarse y cómo esas influencias genéticas se han ido transmitiendo hasta donde estamos nosotros. También el cerebro recibe influencias ambientales importantes y sobre todo influencias nutricionales. Hay varias investigaciones que están empezando a confirmar de que el peso, por ejemplo, al nacer por encima de los 2,800 como mínimo es determinante para la estructuración de un coeficiente intelectual medianamente alto o alto. También nuestro cerebro recibe influencias socioeconómicas, dependiendo del país donde uno haya nacido, dependiendo de la religión dominante, dependiendo de cómo las personas definan su interacción cultural, nuestro cerebro va a intentar adaptarse y va a intentar repetir y reproducir esos patrones de interacción cultural. Es importante notar, por ejemplo, de que en Bolivia, en especial en el altiplano, las personas
tienden en general a ser un poco más cerradas en cuanto a su comunicación verbal, y eso implica que el cerebro ha aprendido más a comunicarse con gestos corporales o con actitudes más que con palabras. El contexto socioeconómico afecta la manera de comunicación del cerebro, y por supuesto la manera de crianza y la estructura familiar también va a afectar el funcionamiento del cerebro. Sobre, por ejemplo, estructura familiar, se está empezando a entender ahora en el mundo de las neurociencias de que la presencia de un padre, de una figura masculina, en especial si el niño es un varón, es fundamental hasta la preadolescencia. ¿Por qué? Porque aparentemente los niños varones que se han criado sin su padre en la infancia tienen un déficit muy importante de testosterona cuando se convierten en adultos jóvenes, lo cual va a implicar de que estos varones no venzan los objetivos que le plantea el medio laboral, no intenten mejorar en el ámbito académico o sobre todo, digamos, de trabajo, y además tiendan a no buscar las parejas que ellos creen merecer. Y por último, tenemos que la experiencia, por supuesto, moldea al cerebro. El conductismo partía de una tesis importante, de que el medio ambiente modifica la manera de comportarse de las personas. Eso de alguna manera no se ha refutado del todo, pero ¿qué nos dice la neurociencia con respecto al comportamiento de las personas? Nos dice que lo que se ha descubierto ya hace bastantes años es que las emociones van a determinar el comportamiento de las personas. Que si tú quieres cambiar el comportamiento de una determinada persona, debes cambiar la manera de sentir de esa persona. Por eso te pongo acá en la diapositiva que la experiencia moldea al cerebro. Las experiencias generan distintos tipos de emociones en las personas, y esas emociones van a determinar el comportamiento ahora de las personas. Tú vives, para terminar, en una época, la época más importante de la humanidad, la época posmoderna, que tiene que ver con un componente emocional bastante importante. Lo más importante en el aprendizaje, por ejemplo, son las emociones. El componente que realmente indica o predice la capacidad de aprendizaje en un aula, por ejemplo, son las emociones. Si nosotros como psicólogos podemos entender la utilidad verdadera de las emociones y sobre todo aprendemos a generar emociones positivas, pacíficas en las personas, podríamos modificar el funcionamiento del cerebro y por lo tanto el comportamiento de las personas.